Soy Raúl Olarte Pinilla, docente por convicción, nunca por obligación. Me hice docente desde muy joven. Soy bachiller pedagógico y licenciado en Biología y Química, con estudios de posgrado en Pedagogía y Docencia Universitaria y en Educación Ambiental. Actualmente me desempeño como rector en un colegio de Paipa, dependiendo de la Secretaría de Educación de Boyacá. Queremos tener una visión panorámica de la educación en Colombia, tomando como referencia la Ley General de la Educación y las diferentes normatividades que rigen la educación en Colombia. Quiero preguntarle a usted, como profesional en la educación, ¿qué destaca de la Ley General de la Educación? La Ley 115, que fue promulgada en el año de 1994, propendía fundamentalmente por la formación integral del educando, entendiendo como formación integral el desarrollo de sus capacidades en lo cognitivo, lo afectivo y lo social, y que eso lograra ser aplicado en el contexto de su entorno y de su vida social. En su opinión, ¿cuál sería una reforma apremiante para mejorar el panorama de educación en Colombia? Para mejorar la educación en Colombia, fundamentalmente, primero que todo, se requieren recursos económicos. Y entender que esa inversión que se haga desde el gobierno debe redundar en beneficio de todos los estudiantes, desde los niños hasta nuestros adolescentes, que comprendan que la educación debe ser una educación que esté ligada al desarrollo científico, al desarrollo tecnológico y especialmente en el desarrollo de lo social, lo político y lo económico. Porque la mentalidad de nuestros estudiantes en Colombia es aún ser bachilleres, y los que son bachilleres, por ejemplo, en los pequeños municipios a donde yo laboro, por ejemplo, es un fenómeno muy especial. Ellos quieren ser bachilleres para lograr ingresar a formar parte de la fuerza laboral. Y normalmente la fuerza laboral en nuestro país, para un bachiller, pues está dada a través únicamente del salario mínimo. Entonces, muchos de ellos, de nuestros estudiantes en Colombia, o pasan a formar parte del subempleo, o pasan a formar parte de los desempleados, o pasan a formar parte de los obreros. Considero que la educación no debe formar obreros, debe formar gente que permita el desarrollo de nuestro país. La Ley General de Educación, desde el artículo 64 al 67, trata de la educación campesina y rural. ¿Cree usted que se puede impulsar una reforma para mejorar la calidad de la educación en el sector rural? La educación rural antiguamente la trabajaban a través de unas instituciones muy especiales que eran los ITA, Instituciones Técnicas Agrícolas, donde querían formar al joven especialmente en la parte formativa rural, es decir, en lo agrícola, en lo ganadero, pero ya un gran número de jóvenes están optando es por emigrar a la ciudad. Y cuando migran a la ciudad, ellos, ¿a qué migran a la ciudad? Normalmente migran es a generar problemas, no a dar soluciones, que es lo que requiere nuestro país. Voy a pasar en este momento al manual de funciones de los docentes y docentes directivos. ¿Qué destaca usted del mencionado manual? Con respecto a las funciones de los docentes, que están estipuladas en parte de la Ley General de Educación, Ley 115, y en sus decretos reglamentarios, especialmente el 1860 del mismo año, considero que la principal función del docente es la de educar, la de formar. ¿Y cómo se forma? Primero que todo se forma a través del ejemplo. El directivo docente, bien sea coordinador, o bien sea rector, o director rural, o otros de los cargos que hay en Colombia desde el Ministerio de Educación Nacional, pues la principal función
es la administrativa. Y desde allí, al directivo docente, especialmente al rector, le dieron como función el manejo de los recursos, pero con el aval del consejo directivo. Por eso ya también debemos entender de la Ley General de Educación que ya el rector es quien regenta la institución, pero no es realmente quien la gobierna, porque el gobierno escolar está constituido por otros entes diferentes. Quiero ahora que pasemos al título número 3 de la Ley General de Educación, que se centra en las modalidades de atención educativa a poblaciones, y en especial en su capítulo número 1, que es Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. ¿Qué puntos se cumplen y cuáles han generado conflicto de la Ley General de Educación frente a este enfoque? Sabemos que en la Ley General de Educación fundamentalmente se habla de 3 niveles de escolaridad. La escolaridad del nivel preescolar, la básica, la cual está dividida en básica primaria, básica secundaria, y la media técnica. Y desde allí se habla de las excepciones especiales en la formación integral de los educandos, especialmente con base en necesidades educativas especiales. Esas necesidades educativas especiales pues han generado gran diferencia en nuestro país, puesto que un gran número de docentes de Colombia se han capacitado y se han formado desde la pedagogía, desde la docencia, para estudiantes de educación normal. Y pues considero que ha sido una gran debilidad en nuestra Ley General de Educación hablar de educación excepcional cuando la educación excepcional no se ha preparado al docente para incorporarla realmente dentro de los planes educativos. ¿Cuál considera usted que es el objetivo del plan decenal en Colombia? Con respecto al plan decenal, sabemos que estamos ahorita en la formulación de un plan decenal nuevo que cobija desde el año 2016 hasta el 2026. Sabemos que como política pública de educación, lo ideal dentro del plan decenal y que se aspira, por ejemplo, para el año 2025 en Colombia, es que Colombia sea la más educada a nivel latinoamericano. Y por ende la política pública del plan decenal debe estar enmarcado en buscar esa calidad. ¿Desde dónde? Desde lo tecnológico, desde lo científico, pero con los recursos que se poseen desde el Ministerio de Educación Nacional y desde los recursos que el mismo gobierno ha implementado para la educación en Colombia, considero que es una muy buena utopía. ¿Qué aportaría entonces al plan decenal para el 2016-2026? Con respecto a mis aportes, ¿qué aportaría yo? Lo ideal es que logremos formar mejores seres humanos desde lo afectivo, lo social, lo cognitivo y especialmente desde lo ético y lo moral. Desde su práctica, ¿qué avances ha visto en la educación en los últimos 10 años? Los avances considero que hemos llevado a que nuestros estudiantes se apropien en parte de la tecnología de punta, pero hemos descuidado la formación desde lo afectivo, lo social y lo cognitivo, que considero que es más importante. Entonces, como educador, ¿cuál sería una propuesta concreta frente al panorama que presenta la educación en Colombia? En la educación en Colombia, pues lo ideal es centrarla en las necesidades y intereses, bien sea en lo regional, lo local y lo nacional. Hablamos de tecnología en Colombia, pero nuestra tecnología, nuestro desarrollo tecnológico no llega ni siquiera al 1%. El dinero que se destina para lo científico en Colombia es mínimo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la investigación educativa, desde la investigación científica, tenemos grandes debilidades. Y esas debilidades, ¿cómo podemos convertirlas en fortalezas? Apropiando recursos
necesarios para que se logre que nuestros estudiantes que están dentro del mundo de lo científico se queden en Colombia, no que se vayan a otros países a hacer ciencia. Entonces, ¿considera a Colombia como un país interesado por la educación? Colombia está interesada en otros aspectos, pero lo que menos le interesa realmente a nuestros gobernantes es la educación. Yo me apropiaría diciendo lo que dice Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. Cuando realmente se quiere educar y formar, lo primero debe ser la educación, lo segundo, la educación, lo tercero, la educación. Y cuando tengamos realmente personas educadas y bien formadas, habrá cero corrupción. Muchas gracias por su atención y colaboración. Es importante tener en cuenta su perspectiva como ente educativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.